Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les saluda el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en la provincia de San Juan, Argentina. Y en este caso el título de la reflexión es el siguiente y está en una forma de pregunta. Y dice, ¿hacia dónde vas? Y vamos a pasar a la lectura bíblica en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, a partir del versículo 1 al versículo 8, en la versión Reina Valera 1960. Tiene como título La Resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. En estos días hemos vivido un tiempo muy especial, hemos vivido una Semana Santa, donde las personas se dirigen hacia diferentes lugares durante estas fechas tan especiales. Hay personas que realizan grandes procesiones o peregrinaciones hacia diferentes lugares donde se encuentran santos. En la provincia de San Juan es muy característico que las personas se dirijan hacia un santuario conocido como la difunta Correa. Otras personas se agolpan en las iglesias, llenan las iglesias para recordar lo que fue la crucifixión y resurrección del Señor. Y es casi una costumbre cada año que personas que no han asistido a los templos durante mucho tiempo, en esas fechas especiales sí se acerquen para poder recordar este acontecimiento. Y hay otras personas que toman estos días como días de descanso, días en los cuales se toman vacaciones y se dirigen a diferentes puntos del país o salen al exterior también. Toman diferentes rumbos las personas. Sin embargo, los rumbos que las personas toman son rumbos equivocados en la mayoría de los casos. Como el rumbo que tomaron estas personas juntamente con las mujeres, que se dirigían en ese primer día de la semana, día domingo, hacia la tumba de Jesús. Como la costumbre, la tradición, así lo enseñaba, ellos iban a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo ya muerto de Jesús. Sin embargo, se encontraron allí con una sorpresa, y era que el Señor Jesús no estaba en esa tumba. Tomaron un rumbo equivocado, porque fueron a una tumba donde Jesús no estaba. Como todas estas personas que he nombrado anteriormente, toman un rumbo equivocado también. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué toman las personas rumbos equivocados?
¿O por qué tomaron estas mujeres un rumbo equivocado? En los pasajes que hemos leído está la explicación a todo esto. Y dice que estas mujeres se encontraron con dos varones, dos ángeles con vestiduras resplandecientes, las cuales le preguntaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús ya les había anunciado varias veces con anterioridad que Él iba a morir, iba a sufrir, pero iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, estas mujeres que caminaron con Jesús durante su ministerio no pusieron atención a las palabras de Jesús. Por eso dice el versículo 8 que después que los ángeles recordaron esas palabras, entonces recién allí en ese momento ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Tomamos rumbos equivocados muchas veces porque no prestamos atención a la palabra de Dios. Sin embargo, en la Escritura y relacionado con el hecho de la muerte del Señor, sepultura y la resurrección, encontramos sí el ejemplo de una mujer que sí prestó atención a las palabras de Jesús. En Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 7, en la versión Reina Valera 1960 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Esta mujer se anticipó a la muerte del Señor y derramó sobre el Señor un perfume bastante costoso que ella había comprado y que lo tenía preparado para este momento. Y Jesús hace énfasis en el porqué de el ungimiento de esta mujer. Y fue porque esta mujer había escuchado las palabras de Jesús. Cuando Jesús había anunciado sobre sus sufrimientos, muerte y resurrección. Por eso Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Dos realidades opuestas. Mujeres que fueron a un lugar totalmente equivocado, donde Jesús no estaba, porque no habían prestado atención a las palabras del Señor, pero una mujer se anticipó a esto, y antes que Jesús muriera, ya ella daba testimonio de la veracidad de la palabra de Dios, de que ella había prestado atención a la palabra de Dios, ungiendo al Señor con este perfume tan costoso. Por eso es tan importante prestar atención a la palabra de Dios, oír la voz de Dios, para saber, conocer el rumbo correcto que debemos tomar. Lucas 8:18, en la traducción en lenguaje actual, dice: por eso, presten mucha atención,
porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas más. Pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. Es un llamado, una advertencia que nos hace el mismo Señor y nos habla de prestar mucha atención a sus palabras. Y en este caso es una advertencia y nos habla de aquellos que saben cosas acerca del reino de los cielos, secretos, y que se les van a contar muchas cosas más. Pero también habla de otro grupo que no saben nada de los secretos del reino y Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. Porque verdaderamente hay personas que no prestan la atención debida a la palabra de Dios, que no miran atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Entonces, al despreciar, al desechar la palabra de Dios, Dios les va a quitar hasta lo que saben. Por más básico que sea, por más esencial, perderán ese privilegio. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuán importante es que prestemos atención a la palabra de Dios? Ya que la palabra de Dios, según las Escrituras, puede caer en 4 tipos de corazones diferentes. Puede ser sembrada en 4 tipos de corazones diferentes, lo que nos habla de 4 actitudes diferentes que adoptamos cuando el mensaje de la palabra de Dios se anuncia, se predica, cuando podemos tener la posibilidad de conocerlo. 3 actitudes son actitudes que nos van a producir fruto en nuestra vida. Pero una de esas actitudes, que es la correcta, es la que debemos tomar en nuestra vida. Mateo 13, del 18 al 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representa a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Y aquí hacemos un alto en el camino, en el primer ejemplo, en la primera actitud que podemos tomar al oír la palabra de Dios. Dice que estos son los que oyen el mensaje del reino, pero no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Hay personas que escuchan el mensaje de Dios, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, pero postergan su decisión de obedecer a Dios. Porque podemos alcanzar el estado de no entender la palabra de Dios cuando no queremos obedecer o cuando postergamos ese momento. Si postergamos ese momento, dice la palabra de Dios, que viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. ¿Cuántos hoy escuchan la palabra de Dios, el Evangelio, hoy y dicen: mañana más adelante tomaré la decisión de seguir a Jesús? Entonces en ese tiempo viene el diablo y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. O creyentes mismos que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, pero no están dispuestos a obedecerlo. Entonces también ellos que no están dispuestos a obedecer el mensaje de la palabra de Dios,
pierden también, pierden el entendimiento. Se encuentran con un entendimiento entenebrecido de la palabra de Dios. Como pasaba con estas mujeres que fueron al sepulcro y solo hallaron un sepulcro oscuro y vacío, porque no prestaron atención, no hicieron caso a la palabra de Dios. La actitud de estas mujeres debería haber sido de esperar a Jesús, esperar que Jesús se les manifestara, se les apareciera como así lo hizo con sus discípulos. Pero Jesús no pudo realmente felicitarlos, sino que el Señor les reprochó la incredulidad de su corazón. Y recién, como dice Lucas 24, cuando ellos abrieron, realmente prestaron atención a las palabras del Señor, una disposición en ellos a obedecer, dice que el Señor les abrió el entendimiento de las Escrituras. El Señor tiene que ver la disposición de nuestro corazón. Y el momento para obedecer a Dios es hoy, no mañana. Por eso, para no perder el entendimiento, debemos obedecer a Dios cada día y según lo que Dios demande para nosotros en ese día específico. Versículo 20 del mismo capítulo 13. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Hay personas que reciben el Evangelio, reciben la palabra de Dios, creyentes mismos, con gozo en cada reunión. Pero sin embargo, experimentan ese gozo de la victoria, ese gozo del momento que la misma palabra de Dios produce. Pero hay un gozo que podemos experimentar no solo en la victoria, no solo en el momento de alegría cuando todo nos va bien, sino que hay un gozo que podemos experimentar en medio de los problemas y de las persecuciones. La palabra de Dios nos habla allí cuando nos relata en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan fueron azotados y se les prohibió que hablaran en el nombre de Jesús. Dice que salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre del Señor Jesús. Ellos experimentaron el gozo en medio de la prueba, el gozo que después recalca en una de sus cartas Pedro cuando dice que debemos gozarnos en la prueba, o el gozo que también nos habla el sermón del monte, las bienaventuranzas, cuando nos habla de la aflicción, de la persecución, y dice que somos bienaventurados y debemos gozarnos porque grande es nuestro galardón en los cielos. Está el gozo que podemos experimentar al escuchar la palabra de Dios, al conocer las riquezas espirituales de Dios. El gozo cuando Dios nos habla de una bendición que viene para nuestras vidas. El gozo que experimentamos cuando Dios nos habla y nos dice que nos va a bautizar con el Espíritu Santo y así lo hace. Pero también debemos estar dispuestos a experimentar el gozo que se experimenta en medio de la prueba, de la dificultad, de la persecución. Hay un tipo de gozo que Dios quiere que aprendamos a experimentar y es el gozo en medio de las dificultades y los problemas. Ese es el otro tipo de gozo que Dios quiere que experimentemos. En tercer lugar, el versículo 22 del mismo capítulo dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios,
Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Son los que oyen la palabra de Dios, pero el mensaje queda desplazado, queda ahogado por las preocupaciones y el atractivo de la riqueza. Como el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4 nos habla de cómo Satanás tentó a Jesús y le dijo: todos estos reinos del mundo te daré, su fama, su riqueza, si postrado me adorares. Y Jesús contestó: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Jesús se le ofrecieron las riquezas de este mundo, pero Él las rechazó. Porque la palabra de Dios también nos habla en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, que raíces de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero lo malo, sino cuando el dinero ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y nos vemos allí desesperados por acumular riquezas. La palabra de Dios también nos dice y nos habla a través de Pablo que él había aprendido a contentarse cualquiera fuese su situación. Sabía vivir en la escasez, en la abundancia, por todo estaba enseñado. Entonces él entendía esto de las riquezas también, que la desesperación por las riquezas de esta vida, preocuparse porque eso ocupe un primer lugar en su vida, el deseo de obtener más y más para su vida, eso causaba que la palabra de Dios fuese ahogada. Por eso dice la palabra del Señor, como les decía en 1 Timoteo 6 también, dice que muchos se desviaron por el hecho de codiciar el dinero. Pero dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Para que la palabra de Dios no se ahogue, debemos acompañar la piedad, la adoración a Dios. Debemos acompañar el mensaje con contentamiento, estando satisfechos con lo que tenemos ahora. Porque el Señor ha escrito está: no te dejaré ni te desampararé. Por eso no debemos permitir que la palabra de Dios, que el mensaje que oímos sea ahogado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Y en cuarto lugar, el versículo 23 dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de los que habían sembrado. Nos dice claramente esto, que dan fruto los que oyen la palabra de Dios y la entienden. ¿Y cuáles son los que terminan entendiendo la palabra de Dios? Son los que la obedecen. Esto es como cuando estudiamos una carrera universitaria, sea para abogado, para médico o cualquier profesión. Cuando realmente obtenemos fruto de todo eso, cuando llevamos a la práctica la profesión. Asimismo es con la palabra de Dios. Filipenses 4:9 dice en la traducción al lenguaje actual: practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. La palabra de Dios y su obediencia garantiza la presencia de Dios. Si queremos que Dios esté con nosotros, debemos oír y entender el mensaje. Debemos oírlo y practicarlo, como dice la palabra de Dios. Como Pablo lo decía
a los filipenses. Y Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El oír y el obedecer trae como fruto la santificación para nuestras vidas. Una vida santificada, apartada del pecado, y que tiene como propósito, como fin, la vida eterna. Estar un día con el Señor. Y Dios nos ha puesto para vivir una vida llena de frutos. Juan 15:16, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hemos sido puestos, elegidos por Dios para llevar fruto, para vivir una vida fructífera y para que ese fruto dure. El Señor quiere que constantemente nuestra vida esté dando fruto. No alcanza con el fruto, con el primer fruto que podemos dar, que es el de aceptar a Cristo. Porque si el Señor Jesucristo no viene en ese momento, nuestra vida debe seguir dando fruto. Debemos perdurar en ese fruto. Ese fruto debe durar. ¿Para qué? Para que nuestra relación con Dios sea una relación verdadera. Por eso dice: así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Está hablando de una efectiva comunión con Dios, pero debemos dar fruto para eso. Por eso el Señor nos dice en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8, en la versión lenguaje actual: por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Ellos estaban pensando: ¿hasta cuándo Dios nos va a poder soportar? En realidad lo tentaron a Dios. Tentaron su paciencia en el desierto. Y creyeron que esa paciencia nunca se iba a agotar, pero sí se agotó. Por eso el Señor nos manda a escuchar hoy la voz de Dios. No vale la obediencia del pasado, obedecer lo que Dios nos pidió en el pasado. En muchos casos, Dios nos demanda obediencia actual. El ejemplo del deseo de Israel de entrar en la tierra prometida, cómo Dios les manda entrar en la tierra prometida, pero las dudas en su corazón los lleva a enviar espías, 2 espías, de los cuales 10 volvieron con información negativa de la tierra prometida, de Canaán, y solo 2 estaban llenos de fe, como Josué y Caleb. Hizo que todo el pueblo se desanimara y no quisiera entrar a la tierra prometida. Pero el Señor les dijo: bueno, no van a entrar, esta generación no entra. Pero cuando ellos se dieron cuenta y se arrepintieron de esto, en vez de quedarse allí, dijeron: no, vamos, subamos ahora. Pero Dios le dijo por medio de Moisés: no suban, ya no van a entrar, ya está, deberían haber obedecido antes. Pero ellos fueron tercos, fueron duros de corazón y subieron y fueron derrotados. Por eso dice la palabra de Dios: obediencia hoy. Queremos librarnos de consecuencias negativas y que pueden destruir nuestra vida en el futuro. Obedezcamos hoy a Dios. El tiempo aceptable de salvación es hoy. Por eso te invito a ti
que nunca has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, que ores conmigo con toda fe y confianza de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo a ti, porque he oído tu voz y hoy quiero obedecerte, Señor. No quiero ser terco, no quiero que mi corazón se endurezca. Por eso sé que lo primero que debo hacer para obedecerte es pedirte perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todas mis maldades y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor, porque hoy he oído tu voz, porque he entendido tu mensaje y quiero seguir entendiéndolo, quiero seguir obedeciéndote. Gracias, Señor, porque me das salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hoy has obedecido y has aceptado a Jesús en tu corazón, puedes comunicarte con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, o también dejarnos tu comentario allí en lo que es el canal de YouTube de la iglesia. Ha sido un placer haber compartido la palabra del Señor contigo en este momento, en este espacio. Te habló el pastor Hugo y espero que esta palabra esté dando fruto en tu vida y siga dando fruto en tu vida. Así que por medio de la palabra de Dios podemos saber hacia dónde vamos, porque Dios nos habla a través de su palabra. Que el Señor te bendiga y nos encontraremos en una próxima oportunidad.